dorsal ancho. Tiene su origen entonces desde los procesos espinosos, los últimos procesos espinosos torácicos, los lumbares e incluso sacros. Por lo tanto llega hasta más abajo el dorsal ancho. Y sus fibras se van a insertar diagonalmente en la cara anterior del húmero. Por lo tanto, ¿qué movimiento realizará? Extiende, aduce y rota internamente. ¿Cómo yo lo puedo elongar? Haciendo todo lo contrario. Flexión. ¿Han trabajado dorsal ancho alguna vez? Pull down. Hago todo lo contrario. Separo, roto externamente y flexiono. ¿Qué hace el dorsal ancho? Justamente lo contrario. Esto. ¿Sí? Bien logrado los músculos, los felicito. Siguiente modelo. Entonces, el primer grupo son los axiopendiculares, son los músculos que dan movilidad a la extremidad superior. Ahora estos músculos lo que van a hacer y los que les tocó trabajar ahí son los músculos que coaptan la cabeza del húmero a la glenoide. ¿Qué tipo de articulación era esta? Glenomeral. Glenomeral el nombre, cóncavo convexa. Multiaxial. ¿Qué tipo? Sinovial. Sinovial. Esferoidea. Recuerden que la cavidad glenoidea no es muy cóncava y que tenía huesos que la hacían más cóncava, que era el proceso coracoide y el acromion. Por lo tanto, como no es tan profunda como la cadera, va a tener que tener gran cantidad de músculos que coapten la cabeza del húmero hacia la cavidad glenoidea. Si él no tuviera esa masa muscular y se cayera, por ejemplo, en esta posición, el húmero, ¡pac!, se luxa. ¿Ya? ¿Han visto alguna vez un hombro luxado? Sí. Eso pasa justamente porque la musculatura que vamos a revisar en él está poco desarrollada. Exacto. El más externo es un músculo que no forma parte del manguito de los rotadores. Por lo tanto, no es un músculo que coapte principalmente la cabeza del húmero a la cavidad glenoidea. Sin embargo, lo cubre y podríamos decirle que debería estar en el grupo de allá, porque el movimiento que va a determinar es principalmente un movimiento de separación. ¿Ya? El deltoides es un músculo que va a tener su origen en el borde inferior de la clavícula, en el acromion, en el borde inferior de la espina, acromion y la clavícula. Y se va a insertar de una manera triangular en el húmero. ¿Qué función va a tener principalmente? Empuja. Separación. Empuja. Separación. Ejercicio con pesos libres, etcétera, o contra una polea. Sin embargo, los músculos que sí van a coaptar la cabeza del húmero a la escápula van a ser el manguito de los rotadores. Anote, SIRS. S-I-R-S. SIRS. Supraespinoso. S. Infraespinoso. I. R de redondo menor que va a estar debajo. Y el subescapular que acá no lo podemos ver. Está por anterior. ¿Ya? Está por anterior. ¿Cuál va a ser la principal función de estos músculos? La coaptación de la cabeza del húmero a la cavidad glenoidea. ¿Cómo se trabajan? Trabajando rotación interna y rotación externa. ¿Han visto a los tenistas cuando están trabajando contra elástico? Ahí lo que están haciendo es fortalecer el manguito de los rotadores. Función de los manguitos de los rotadores, si les salen la prueba, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Contraer. No, la coaptación. ¿Coaptar qué? La cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. Con la cavidad glenoidea. ¿Sí? Bien logrados también los músculos. ¿Con la? Cavidad glenoidea, la cabeza del húmero con la cabeza glenoidea. Pónganse aquí. Coaptación. Ya. Fíjense que vimos principalmente músculos que le van a dar movilidad a la extremidad superior, utilizando como brazo fijo el tórax. ¿Sí o no? ¿Entendió lo que dije? Está en otra. Ya, pues. La musculatura axial apendicular le da como punto fijo el tórax y eso determina que el segmento móvil sea el brazo. Si yo determino punto fijo el brazo, el tórax no se va a poder mover para acá porque es una masa muy grande.
Por lo tanto, utiliza como punto fijo el tórax y determina el movimiento del brazo. Luego teníamos los músculos que coaptaban la cabeza del húmero a la glenoides. Y ahora vamos a tener los músculos que van a utilizar como brazo fijo y móvil el mismo segmento, el mismo brazo. Por lo tanto, van a ser los brazos, los músculos que le van a dar movilidad principalmente al hombro y al Antebrazo. y al antebrazo. ¿Qué músculos vamos a tener principalmente por acá? En términos generales, en miembro superior y en miembro inferior, todos los músculos de la cara anterior realizan Flexión. flexiones y todos los músculos de la cara posterior Extensión. extensión. Vamos a ver por anterior, en la cara anterior del brazo, el compartimiento anterior del brazo, dos músculos principalmente. Vamos a partir por el más pequeño, que es el coracobraquial. Córaco porque tiene su origen en el proceso Coracoides. coracoides. El coracobraquial va directamente al húmero. Por lo tanto, ¿qué movimiento realizará? ¿Flexión de qué? Del codo. Del codo, si va directamente al húmero, va de acá a acá. Que funciona como sinergista, por Flexión de hombro, solamente flexión de hombro. ¿Hace flexión de codo el coracobraquial? No, porque no pasa al hombro. Por lo tanto, coracobraquial, función principal, flexión de Hombro. Sin embargo, el músculo más prominente y que va a tener toda la función de movilidad del brazo y del hombro va a ser el bíceps braquial. Así es. Bíceps porque tiene dos Cabezas. cabezas. Una cabeza larga y una cabeza corta. ¿Qué movimiento determinará el bíceps? Flexión del codo. ¿Y qué más? Y extensión. No. No, por la extensión de brazo y tríceps. Flexión de codo. ¿Y qué más? Fíjense a Rotación. dónde llega. Elevación del hombro. rotación. No. Abducción. Fíjense, ¿qué pasa si contrae el bíceps? ¿Ya? ¿Cómo yo puedo contraer el bíceps también? Flexión de hombro. Flexión de hombro. Por lo tanto, el bíceps braquial es un músculo que es biarticular. No se llama bíceps porque sea biarticular, sino porque tiene dos cabezas. Sin embargo, pasa por dos articulaciones. La articulación del hombro y la articulación del codo. Por lo tanto, ¿qué movimientos realizan? Flexión de codo y flexión de hombro. Por lo tanto, la cabeza larga del bíceps, que es la porción biarticular que se va a insertar en la tuberosidad del radio, va a ser sinergista del coracobraquial, porque ambos hacen el mismo movimiento. ¿Cuál es? Flexión del hombro. Flexión de Hombro. hombro. Olvídense de la flexión de codo. La flexión de codo la realiza solo el bíceps en su porción corta. Así es. ¿Ya? Por lo tanto, esto pasa lo mismo con los isquiotibiales en la extremidad inferior del cuádriceps. Realizan dos movimientos en dos porciones. Flexión de codo y flexión de hombro. ¿Ya? Por anterior entonces principalmente los flexores. ¿Ya? Por posterior vamos a tener el único músculo que ocupa el compartimiento posterior del brazo, que es el tríceps braquial. ¿Cuántas cabezas tiene el tríceps? Tres. Es un músculo que al igual que el bíceps es biarticular. Por lo tanto pasa por la articulación del hombro y pasa por la articulación del Codo. ¿Qué movimientos tendrá por tanto? Extensión de codo y extensión de Extensión hombro. de codo Y y extensión de hombro. extensión de hombro. ¿Cómo se trabaja? Con mano a la nuca. ¿Cómo trabaja tríceps usted? Extensión hacia Por atrás, con la nuca ahí. En la nuca, sí, pues ¿Cuándo ahí. fue la última vez que fue al gimnasio? No se nota. Ya, bien logrados los músculos. Seguimos bajando, porción terminal. Musculatura del antebrazo. Al igual que lo que ocurre en el brazo, los músculos de la porción anterior realizan flexión y los músculos de la porción posterior realizan extensión. Estos músculos van a ser principalmente aquellos que van a dar movimiento a la... muñeca. ¿Qué tipo de articulación es la muñeca? Carpo metacarpio. Ese es el nombre, Vicente. ¿Tipo de articulación? Esferoidea. Sí, Ah, ¿Cuánto? Hace flexión, extensión. bisagra. No. Sinovial. Condilio. Estamos claritos para la prueba. ¿Cómo? ¿La de la muñeca? Había un cóndilo acá. Sinovial condilia. No era condilia. Le dije, ¿Dijo condilia? No la escuché.
Entonces, cara anterior, musculatura flexora, cara posterior, musculatura Extensora. extensora. Extensora de muñeca o flexora de muñeca. El primer músculo que uno va a detectar y que lo pueden identificar ustedes haciendo una flexión de dedo y una flexión de muñeca es esa vaina tendínea que está justo en el medio. Búsquela. Búsquela, Barca. Esa vaina tendínea que está justo en el medio, flexiona tu dedo y flexiona, es esa que está ahí, que corresponde al músculo palmar largo. ¿Ya? Palmar largo. Al lado del palmar largo, hacia el lado ulnar, Rodolfo, hacia el lado ulnar, vamos a tener el flexor ulnar del carpo. Y hacia el lado radial, hacia el radio, vamos a tener el flexor radial del carpo. 3 músculos de la cara anterior, no le estoy pidiendo más. Palmar largo, el del medio, borde ulnar, flexor ulnar del carpo, borde radial, flexor radial del carpo. Por posterior. Por anterior no. Importante, el origen, para que ustedes lo identifiquen, de los músculos flexores siempre va a ser en el borde medial de la ulna. Por lo tanto, va a ser la epitróclea o el epicóndilo. La tróclea. Epitróclea. Epicóndilo. Epicóndilo o epitróclea. Los flexores. Epicóndilo. Epicóndilo. ¿Dónde está el epicóndilo? Si el radio está acá. No, por la tróclea. Tróclea, Sí, epitróclea. Por lo epicóndilo tanto, está el más origen de los extremo. músculos flexores siempre va a ser el borde medial, es decir, epitróclea. Ahora siga de vuelta. A diferencia de la musculatura extensora, que va por posterior, que va a ser su origen el epicóndilo. La musculatura extensora va a seguir la misma dirección que la musculatura flexora, pero a diferencia de la musculatura flexora va a tener una longitud mayor y va a incluir la extensión de los dedos. Y acá tenemos el gran músculo que es el extensor de los dedos, que tiene su origen en el epicóndilo y su inserción en las falanges distales. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, ahora, modelo a cada segmento, es decir, foto a cada segmento, en posición anatómica tiene que estar el compañero, ¿ya? Para la próxima clase me tiene que hacer su atlas anatómico, que es un libro, un buco, una carpeta, lo que sea, en donde tiene que venir la foto, la función que acabamos de conversar, el origen y la inserción, y, no, por grupo, esto es personal, y el ejercicio, ¿ya? El video que me importa.